Claro, tengan en cuenta que faltan 2 meses aproximadamente, días más, días menos, para que empiece el Mundial de Fútbol. Y justo en estas épocas en las que todo el tiempo hablamos del revival de la Guerra Fría, ¿no? Entre Rusia y, tirando un concepto muy amplio, Occidente. Estados Unidos está peleado con Rusia por el tema Siria, por ejemplo. Uno apoya al gobierno, el otro quiere derrocarlo. Están enfrentados por la anexión de la península de Crimea, es una parte de Ucrania. Están enfrentados también por, déjenme espiar, el caso del ex espía ruso, que murió, o que está a punto de, ¿no? Está muy mal en Londres, que fue envenenado. Dicen, fue Rusia. Los rusos dicen, no, no, esto es un complot de Occidente. Y en el medio justo empieza el Mundial. Por eso es que queremos tener un poco más de información respecto al panorama que nos espera de manera política. Se sabe que política y deporte muchas veces van de la mano, y es por eso que vamos a hablar con Agustín Fontenla, que es corresponsal del Canal de la Ciudad, ¿sí? Y en este momento lo vemos que está en Moscú. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y cuál es el clima que se vive en Moscú? Porque siempre nosotros, por más que intentemos buscar información en otros puntos y otros puntos de vista y otras fuentes, solemos tener la versión de Occidente, ¿no? Y sobre todo la de Estados Unidos. En Rusia, ¿qué se dice respecto a estos enfrentamientos que pueda haber? Por ejemplo, estoy recordando ahora, la Premier de Gran Bretaña ya dijo que no va a ir a la apertura del Mundial. Es un ejemplo, ¿no? Así es. Bueno, Diego, faltan 64 días para que comience el Mundial. En lo que respecta al deporte y a la organización, avanza a paso firme. Pero sí, como vos decías, la política está metiendo la cola. El último episodio que está enrareciendo esta previa, que debería ser una previa de fiesta al comienzo del Mundial, tiene que ver con un anuncio de los Estados Unidos en el día de ayer, sugiriéndole a los ciudadanos del país que pensaran 2 veces en el caso de viajar a Rusia para presenciar el Mundial de Fútbol. Por supuesto, la respuesta del gobierno ruso llegó muy rápido, repudiando, rechazando este anuncio y diciendo que a pesar de toda esta retórica de confrontación, a pesar de lo que ellos llamaron esta propaganda antirrusa, Estados Unidos es uno de los países que más tickets ha comprado de cara al Mundial. En la primera semana de abril se compraron nada más que 16.000 tickets y suman ya 400.000. Por lo tanto, es uno de los principales países, eso teniendo en cuenta que Estados Unidos no va a jugar el Mundial de Fútbol aquí en Rusia. Mirá. Y este es uno de los últimos episodios que tiene que ver con esta confrontación que vos decías entre Occidente y Rusia, entre Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, y que tiene muchas caras. Una es, por ejemplo, el hecho de que se haya acusado a Rusia de colaborar con Trump para que éste llegara a la presidencia. Luego está también el tema Siria, la guerra de sanciones que hemos visto durante el último tiempo, y es cierto que tanto con Trump como con Obama, la relación entre Rusia y Occidente está pasando por un muy mal momento. Mirá, muchos dicen y nombran antecedentes, ¿no? No de mundiales de fútbol, sino de Juegos Olímpicos, que a nivel mundial son más importantes que nuestro mundial de fútbol. Muchos recuerdan lo que pasó en Moscú 80, donde hubo un boicot de parte de Estados Unidos y muchas delegaciones de Occidente. Después justo vino el Juego Olímpico en Los Ángeles, entonces Rusia hizo lo contrario. Dijeron, bueno, nosotros no mandamos ahora a nuestros atletas. Se llegó a un punto límite. En este caso, las elecciones van a ir todas, pero no los representantes. La pregunta es, por ejemplo, cuando Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, piensen 2 veces antes de viajar a Rusia, ¿a qué se refieren? Porque en medio de la Guerra Fría, por ahí era entendible, podía haber hasta un secuestro, pero ahora suena más a una advertencia por la galería o realmente hay un riesgo. Yo creo que es un poco más parte de esta confrontación que estamos viendo entre Occidente y Estados Unidos. Digamos, el anuncio de Estados Unidos viene a cuento de lo que pasó con el espía británico ruso, que fue envenenado en los primeros días de marzo. El Reino Unido le echó la culpa a Moscú de este envenenamiento. Moscú se lavó las manos, dijo que no tiene nada que ver con esto. Pero entre todas las medidas que tomó el Reino Unido para, de alguna manera, castigar a Rusia por este caso, además de la expulsión de numerosos diplomáticos, estaba el hecho de boicotear este Mundial de Fútbol. El boicot que tiene que ver con que las autoridades británicas no van a ir al Mundial y que también ningún integrante de la Casa Real. Pero el tema del boicot también vino a cuento de Boris Johnson, el ministro de Exteriores del Reino Unido. Recién lo veíamos, le cuento a la gente que nos ve, es el rubio que tenía el pelo largo, muy parecido a nuestro camarógrafo. El rubio con el pelo todo despeinado. Es cierto. El señor Boris Johnson, que dijo que el papel de Rusia en este Mundial evocaba mucho lo que sucedió en 1936 con los Juegos Olímpicos en Alemania, que en aquel momento el régimen nazi los utilizó como
una suerte de propaganda de la raza aria. De alguna expulsó, por ejemplo, o quería expulsar a muchos atletas judíos del equipo alemán. Después de muchas disputas terminó aceptando a uno. No quería que participaran afroamericanos. Y en aquel momento se dio un largo debate en Estados Unidos sobre si se debía participar o no en estos Juegos Olímpicos. Y luego, como decías vos, está lo de 1980, que fue en Moscú cuando Estados Unidos castigó también a la Unión Soviética a cuento de la incursión que había realizado la Unión Soviética en 1979 a Afganistán. Claro. Y ahora, en estos días, digamos, el tema de que los ciudadanos estadounidenses puedan llegar a tener algún peligro viene de la mano de Skripal, de este agente ruso-británico, y de que haya sido envenenado. Y a ver si nosotros no podemos cuidar a nuestros ciudadanos estando en suelo ruso. Yo creo que de todas maneras sí es más político que verdaderamente un riesgo. Sí, suena más a eso, ¿no? Porque es cierto, hay un ex espía que fue envenenado, se sospecha de Rusia, pero idea pensar que cualquier turista que va a ver un mundial de fútbol pueda ser envenenado de la misma forma con ese espía considerado traidor en Moscú, es demasiado. Bueno, veremos. Faltan todavía 2 meses para el mundial. Seguramente tendremos un nuevo contacto en el corto plazo con Agustín.